Este corte es un corte que lleva un skin fade, un fade muy bajito desde la piel, y luego en la parte superior lleva un corte drástico, un corte recto. Por lo general los flat top que conocemos son cortes que son cúbicos, son cortes cuadrados, son cortes muy rectos, un fade muy parejo, y en la parte superior una línea recta. La diferencia que en este caso le da un aspecto más rockabilly porque en la parte superior el corte no va a ir plano, sino que va más inclinado, va más largo en la parte superior, en la parte frontal, y va en pendiente o más corto en la zona de la nuca. ¿Bien? Ahora, este corte se realiza por lo general en un 100% con máquina, así que lo vamos a hacer con máquina el día de hoy, vamos a trabajar con máquina, pero para que el cabello en esta zona, que si ustedes pueden ver por el largo o por el peso, cae y se aplana, para que este cabello tenga volumen, nosotros tenemos que saber generar textura. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este corte de Eddie, de la colección Iconic, vamos a ver un corte hecho con máquina, una estructura hecha con líneas rectas y máquinas, pero también donde vamos a trabajar con navaja en el tema de la texturización y generar soporte. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Espero que no. Avancemos entonces. Lo primero que vamos a realizar es humedecer levemente nuestro cabezal y realizar la partición de herradura. En este caso, la herradura no va a ser baja ni media, va a ser una herradura alta. ¿Por qué una herradura alta? Porque al hacer la herradura alta, esta condiciona a que el peinado va a tener peinabilidad, valga la redundancia, hacia arriba, pero no va a estar conectado en un 100% hacia abajo. Como ustedes pudieron ver en las imágenes, en la imagen principal, ustedes se fijan que básicamente este corte está hecho para peinarlo hacia arriba o en desorden. Y al caer de manera natural, se puede generar una leve desconexión en la parte frontal por el largo. Pero es un corte donde efectivamente se ve diferencia entre lo que está cortado con máquina en zona 1 y 2 hasta la mitad de la zona 3, y se nota también la diferencia con el largo y la peinabilidad que hay en la zona 4. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Sheila, ¿por casualidad tiene más imágenes o nos quedamos con esa y avanzamos solamente? Sí, tengo algunas más, las voy a pasar para que los chicos lo puedan ver. Veámoslo un poco para que puedan ver las imágenes de este corte en toda su perspectiva. Como pueden fijarse, la parte superior es plana, pero va más larga la parte frontal y más corta en la zona. Por lo tanto, cuando se mira de frente a este corte, no se ve necesariamente en punta, sino que se ve más recto, se ve más plano, pero mucho más alto en la parte frontal. Y de lado también ustedes pueden ver una gradación que efectivamente es muy natural. En este caso, al generar una línea recta con máquina, la gradación netamente le va a dar la curva o la forma de la cabeza. Por lo tanto, este es un corte que está hecho para aquellas personas que normalmente cortan seguido su cabello. ¿Por qué? Porque un corte así de corto a los costados sí o sí se tiene que mantener mucho más seguido, por lo menos semana por medio. Por lo tanto, ahí tienen que ver ustedes la disponibilidad que tenga también de este cliente de lucir este estilo, pero al mismo tiempo de poder y saber que va a tener que cortarse y retocar su estilo. Ahora, el otro factor importante es que, pese a que no se corte tan seguido el cliente, si por X motivo no alcanza a ir a la peluquería o mantener este cabello tan corto, al crecer, como son líneas rectas, simplemente cambia la escala del largo de corte y se sigue viendo recto, hasta que llegue a un largo que ya genere peinabilidad, pero la forma y la estructura se sigue viendo bien. La única diferencia va a ser el largo. Por lo tanto, esa es la ventaja principal de un corte hecho con una estructura con la metodología Menswork. Estas estructuras de corte están hechas para que, independientemente del cabello crezca, no se deforme. Al contrario, mientras más largo sea el cabello, más peinabilidad tenga. ¿Bien? Por lo tanto, es un super factor, un factor muy importante, la peinabilidad que tenga que tener el corte. Ahora, con respecto a la peinabilidad, básicamente la va a tener en la parte frontal. Como ustedes pueden ver en las imágenes que está mostrando Sheila, el largo principal se focaliza en esta zona, ¿bien? En la zona frontal. Por lo tanto, también es importante
tratar de ayudar al cliente en el peinado. ¿Cómo podemos ayudarlo en el peinado? Simple, logrando una textura la cual genere volumen y así el cliente no tenga que estar luchando o aprendiendo a cómo se seca el cabello con volumen. Muchas veces nosotros hacemos cortes como este estilo, pero se nos olvida que los clientes no saben planchar su cabello, no saben estirarlo con cepillo, no saben hacerse un brushing, que es necesario para obviamente generar mucho más volumen en esta zona frontal. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es ayudar precisamente a que el corte tenga volumen y se levante por sí solo, simplemente secando a mano alzada. ¿Y cómo? Con la textura. La textura o la texturización es el acto de poder generar cortes que den un soporte. La texturización me permite controlar, direccionar, generar volumen o controlar el volumen. Por lo tanto, la texturización o trabajo en la zona secundaria me va a permitir generar un soporte necesario para que la parte frontal quede con más volumen y obviamente la parte de la nuca quede más controlada. ¿Bien? Por lo tanto, eso vamos a ver hoy. Vamos a trabajar con máquinas, vamos a trabajar también texturización con navaja. ¿Tienes alguna otra imagen o comenzamos nomás, Sheila? Ya comenzamos. Voy a dejar de compartir para que tu cámara se vea en completo en la pantalla. Súper. Bien. Lo importante, chicos, es que puedan ver bien la cabeza técnica. Voy a mover un poquito acá el atril para que puedan ver bien de cerca esta cabeza y puedan ver lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a realizar entonces es la herradura. La herradura, ya saben ustedes, es la división la cual nos va a permitir generar la estructura básica del corte. Básicamente la base o los cimientos de este corte, la estructura básica. Bien, por lo tanto el primer paso, como todos los 5 pasos de Mensworth, de corte de cabello, el primer paso va a ser generar la herradura. En este caso, vamos a humedecer levemente con un poco de Prep and Prime. El Prep and Prime nos va a servir para preparar el cabello al momento del peinado, pero también nos sirve para humedecerlo levemente y poder separar. ¿Qué quiere decir? Poder generar las secciones con más orden y mantenerlas controladas. Yo puedo aplicar el producto y poder separar de mejor manera. ¿Se fijan? Ahora, ¿por qué vamos a aplicar este producto? ¿Por qué no vamos a mojar en un 100% el cabello? Porque lo que vamos a hacer es cortar con máquina. El corte de hoy se va a realizar casi en su totalidad con máquina. Por lo tanto, como es un corte hecho con máquina, la idea es que el cabello esté seco por donde pase la máquina, para así ir observando el resultado inmediato, el resultado final del corte. Si el cabello está húmedo, claro, hay máquinas que podrían trabajar y podrían cortar perfectamente bien el cabello. El problema está en que hay otras máquinas que con el cabello húmedo tiende a resbalarse o simplemente no voy a poder apreciar el resultado real. La idea es que cuando está seco el cabello uno pueda apreciar cómo va a quedar, cuál es el resultado final del corte. Puede apreciar si es que hay alguna anomalía, si es que hay alguna marca, algún detalle o alguna imperfección. Esto también nos sirve para ir observando el cráneo de nuestro cliente e ir viendo si es que hay alguna cicatriz, alguna protuberancia, alguna imperfección, donde nosotros podamos ayudarlo corrigiéndolo con la estructura. ¿Bien? Y por último, aplicamos un poco de producto para humedecer la zona frontal y así mantenerla controlada, evitando, obviamente, que se desordene mientras estamos cortando el cabello. Como ustedes pueden observar, lo único que hice antes de partir con el corte fue lavar el cabello, apliqué un poquito de acondicionador para poder desenredar. No está previamente ni precortado, ni pretexturizado, no, simplemente es un maniquí que ya habíamos utilizado para otros cortes de cabello más largo, pero en este caso vamos a hacer un cabello más corto.
Lo primero es establecer entonces la herradura, la división. Y la herradura tiene que ser lo más recta posible. Por lo tanto, como pueden ver, aquí separamos de manera desordenada. Para generar una herradura recta, lo que hago por lo general es peinar hacia atrás. Determino la herradura media y en este caso la voy a hacer un poquito más alta, por lo tanto es un poco más arriba. Una vez que determino la altura, genero una línea de división con la punta del peine. Y ahí puedo sacar una línea más o menos recta o más pareja, ¿se fijan? Vamos a perfeccionarla para que sea lo más recta posible. Recuerden esto, chicos, cuando uno hace una herradura, mientras más pareja o más recta sea la línea de la herradura, más fácil es seguir la guía. Ahora, si la herradura no está recta, no puedo avanzar realizando el corte hasta que no me asegure de que está recta. ¿Por qué? Porque de lo contrario, estoy tentando o estoy retando en cierto aspecto a la lógica. Si la línea no está recta, lo más probable es que un lado quede distinto al otro. Porque a medida que voy avanzando, voy a ir generando un largo distinto. No va a quedar parejo. Y recuerden ustedes que la estructura tiene que quedar similar en todo el contorno de la cabeza. Así los largos son iguales a un lado y al otro. Y la peinabilidad, que es lo más importante, está en un 100%. Por lo tanto, eso es súper importante. La peinabilidad. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Espero que sí. Sí, Jorge, se escucha bastante bien. Bien. Por mientras, si quieren ir haciendo alguna consulta, muchachos, la pueden hacer al chat. Sheila la va a ir revisando y me va a ir formulando las preguntas que tengan, ¿bien? No se queden con preguntas. Si se fijan, ahí ya terminamos la herradura. Es una herradura alta, ¿bien? Es una herradura alta. Ahora, lo primero que voy a hacer es generar una estructura recta. Y aquí es donde vamos a empezar a implementar la máquina. Para hacer esta estructura recta, vamos a hacer un fade o una gradación desde la parte más plana, que es la zona 1, y esa línea va a ser una línea continua recta, va a ir hacia arriba. Al ser una línea recta, la curva de la cabeza va a generar una gradación natural. ¿Bien? Por lo tanto, el sombreado va a ser muy, muy natural dependiendo de la forma de la cabeza. Lo que tenemos que procurar nosotros es que la línea de corte sea lo más recta posible. Que no quede abierta, que no quede curva, que no quede dispareja, sino que quede recta. Y eso lo podemos lograr trabajando con máquina a mano alzada y con un peine clipper, sin peines de alzada. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con un peine de alzada o un suplemento, el suplemento va apoyado en el cráneo. Al ir apoyado en el cráneo y al pasarlo y deslizarlo por la cabeza, el corte o la estructura va a empezar a adoptar la forma del cráneo. Y el cráneo del ser humano no es igual a los dos lados, por lo tanto, por eso es que muchas veces cuando trabajo con suplementos o peines de alzada, un lado tiende a verse a veces con más volumen que otro, o un lado tiende a verse un poco más plano y el otro más curvo, por lo tanto se ven distintos. ¿Qué va a pasar cuando ese cabello crezca? El resultado se va a exagerar. ¿Qué quiere decir? Cada vez que pasen las semanas va a ser más notorio la diferencia de un lado de la cabeza y del otro. En cambio, de esta manera, generando líneas rectas, yo genero una estructura sin seguir la forma de la cabeza, la cual al momento de crecer, va a crecer exactamente del mismo largo y de la misma forma, y por lo tanto la estructura, la forma de este corte, se va a mantener por más tiempo. ¿Se entiende? Esa es la idea, generar un corte que también sea de calidad. Un corte de calidad es un corte que está bien hecho, que cumple con el objetivo que busca el cliente, pero por sobre todo que tiende a durar también bastante tiempo. Un corte de calidad no es un corte que va a durar una semana y después se va a deformar. Un corte de calidad es un corte que perdura en el tiempo y también que le hace al cliente aún más fácil el peinarse día a día. Por lo tanto, en este corte
vamos a generar una línea recta que básicamente se va a peinar de manera muy sencilla y vamos a generar el soporte suficiente en la zona superior para que al momento de secar a mano alzada, tal cual como lo hace el cliente saliendo de la ducha, quede el volumen que uno necesita, que uno busca. ¿Bien? El peine que vamos a ocupar en la máquina es la cuchilla del número 1. ¿Bien? ¿Por qué vamos a ocupar la del número 1? Para poder generar una línea recta, una base de corte, y obviamente no excedernos en el corte. Ustedes se van a fijar que también yo ocupo este peine. Este peine es el peine clipper. Un peine clipper es un peine que está hecho y fabricado para trabajarse con máquina. ¿Por qué? Primero, es ancho, tan ancho como los dientes o el cabezal de la máquina. De esa manera, yo puedo trabajar con el peine, pasarlo por sobre, o sea, la máquina pasarla por sobre el peine, y no correr el riesgo de que la cuchilla obviamente se pase. Si trabajo de esa manera con un peine más pequeño, con un peine de corte tradicional, lo que puede pasar es correr el riesgo de pasar a llevar con la cuchilla o cortar más de lo necesario. ¿Se fijan? Por lo tanto, el peine clipper es un peine ancho que me va a servir como guía para realizar la máquina. Ahora, el peine clipper tiene otra característica también, que es rígido, no es flexible. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo un corte con máquina, lo que quiero es generar una línea recta. Y cuando el peine es flexible, pasa lo siguiente. Paso la máquina y el peine hace esto. Se mueve. Lo que necesito es que el peine no se mueva, porque el peine va a dictaminar la forma del corte que voy a realizar, y obviamente la máquina va a generar esa línea. Si el peine no se mueve, me asegura de que donde yo dejo el peine va a ser fija esa línea. ¿Y cuál es la manera de tomar correctamente el peine? La siguiente. Yo pongo mi mano como si fuera una letra C, sostengo de esa manera el peine, y de esa manera ya el peine se transforma en una extensión de mi mano. Por lo tanto, ya no tengo que estar doblando la muñeca para poder sostenerlo, simplemente me es más fácil generar estabilidad. Y lo otro importante es que esta parte del peine descansa en la palma de mi mano. Por lo tanto, al descansar en la palma de mi mano, no se mueve. Se mantiene mucho más estable, ¿se fijan? Por lo tanto, esto me permite poder sostener el peine, determinar el largo que quiero cortar y simplemente cortar. Realizar el corte que busco sin que el peine se mueva. Y si se fijan, la línea de corte se genera como una forma recta. ¿Se fijan que ya cambia absolutamente la caída? Lo voy a observar, lo voy a acercar un poquito. Fíjate. Esto es lo que busco precisamente al trabajar a mano alzada, con un peine clipper. Poder yo generar una forma o una estructura. En este caso, la estructura del corte es aún más corta y se hace de una manera muy sencilla. Trabajamos a mano alzada. En este caso, la máquina se trabaja de 3 formas en la cabeza. Primero, puedo trabajar con el peine anclado. ¿Qué quiere decir? El peine pegado a la cabeza y la máquina sobre el peine. La segunda manera es el peine pivotado, que es pegado a la cabeza generando un ángulo. ¿Se alcanza a observar? Puedo acercar un poquito más. Esto es pivotado, pegado a la cabeza y genero un ángulo de corte. ¿Se fijan? Y la otra manera de trabajar con peine clipper es con el peine suspendido, que es separado de la cabeza. Esas son las 3 maneras de trabajar. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar a mano alzada sin el peine. ¿Por qué? Porque nos vamos a guiar por la zona 1. La zona 1 es la parte más plana que tenemos en la cabeza. Y esta zona es la que me va a dictaminar la línea recta de la estructura del corte. ¿Bien? La máquina la tenemos que sostener de manera profesional. ¿Qué quiere decir? Como si fuera un puño. De esa manera, el cuerpo de la máquina está soportado en la palma de la mano. Por lo tanto, al moverla hacia adelante, la cuchilla
y el orden se transforma en una extensión del brazo. ¿Se fijan? Al tomarla de esta manera, yo muevo el brazo hacia arriba y al moverlo hacia arriba, la máquina genera una línea recta de corte. Cuando yo tomo la máquina de esta manera, o de esta manera, o de otra manera, y empiezo a generar movimientos de corte, si bien puedo realizar un corte de cabello, al mover la muñeca, el corte, si se fijan, ya no es recto, pasa a ser curvo. Me puede servir si quiero eliminar una marca, borrar una línea, pero si quiero hacer una línea recta, esta manera de tomar la máquina no me va a servir, puesto que si se pueden fijar bien, la máquina no va a hacer un movimiento recto como necesito que haga, va a hacer movimientos ondulantes, poco precisos. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es partir realizando un fade con la cuchilla de número 1 a mano alzada. En realidad, chicos, es algo mucho más simple porque básicamente la máquina está hecha para hacer líneas rectas y el maniquí, en este caso, la zona 1, en la parte más plana de la cabeza, lo que voy a hacer es cortar recto y les voy a ser bien sincero. Para nosotros, cuando ya trabajamos con esta metodología Menswork, en realidad el hacer un fade a mano alzada es mucho más sencillo, es mucho más rápido, pero obviamente se necesita de práctica. ¿Cuál es la práctica? Tomar bien la máquina, tomar bien el peine y poder hacer movimientos rectos, sin ondulación. ¿Bien? Lo único que tenemos que seguir es la forma del cráneo, la forma de la zona 1, y obviamente hacer que la máquina siga subiendo y genere la estructura recta. ¿Bien? Entonces partimos. Vamos a poner la máquina a una velocidad moderada, y lo único que vamos a realizar, si se puede observar bien, alcanzan a observar, ¿verdad? Es comenzar con el primer bloque, así como cuando con tijeras separamos una sección, cuando trabajamos con máquinas, trabajamos por bloque. Un bloque va a ser una sección de cabello del ancho de la máquina. Bien, partamos por el primer bloque. Lo que voy a hacer es apoyar la máquina en la zona más plana y generar un movimiento recto, siguiendo la forma más plana. Voy a voltear un poquito la cabeza y ponerla de perfil para que ustedes puedan observar bien lo que vamos haciendo. Bien, la coloco, la máquina la sostengo de manera correcta y simplemente genero movimientos hacia arriba y hacia abajo siguiendo la forma recta o la parte más plana de la cabeza que es la zona 1. Terminé con ese bloque, avanzo al bloque siguiente. Voy avanzando y si se fijan va quedando recto, muy recto. Básicamente, el sostener de manera correcta la máquina va a llevar como consecuencia a generar una línea recta. Las máquinas están hechas para hacer líneas rectas de corte. Por lo tanto, si ustedes se pueden fijar, el tomar bien la máquina y el realizar este movimiento con el brazo, no el movimiento con la muñeca, va a llevar a que la máquina sí o sí dibuje líneas rectas perfectas. Voy a sacar la cabeza técnica para que la puedan observar más de cerca. Se alcanza a apreciar la línea recta y en todo su entorno, si se fijan, es recto, 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 recto. ¿Bien? Esta es la estructura que vamos a darle, ¿ya? La estructura básica. Y si se fijan, es rápido realizar un fade a mano alzada. Es mucho más rápido porque yo estoy generando una estructura, no adaptándola a la forma de la cabeza. Yo genero una estructura recta. Avanzamos.
Y si se fijan, ya llevamos 3/4 de nuestros fades a mano alzada hechos. Y la línea de corte, muy recta, como pueden apreciar. ¿Se fijan? Avanzamos. Por bloque. Y terminamos con el último bloque, que sería el de la zona frontal del lado contrario en el cual partimos. Revisemos cómo está la recta. Hay una línea recta y una forma y una estructura, obviamente, que no es la forma de la cabeza, pero sí la forma que nosotros acabamos de darle. ¿Se fijan? Que a medida que voy girando la cabeza, ustedes pueden apreciar lo perfecto que queda cuando uno corta con máquina a mano alzada. Si este cliente, en este caso el maniquí no tiene muy marcado el occipital, yo lo puedo generar. Si un cliente tiene muy marcado el occipital, yo podría esconderlo. Por lo tanto, aquí yo puedo jugar con la forma de la estructura. Y puedo asegurarme que un lado quede igual al otro. ¿Se fijan? La cabeza no es recta. Yo genero la forma recta trabajando con máquina de mano alzada. La metodología de Menswork es la que me permite poder generar, obviamente, esta estructura. ¿Bien? Una que es que ya terminé esta estructura, tenemos que empezar ahora a trabajar arriba, porque ahora tenemos que hacer que este cabello se vaya hacia arriba. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es secar. Y secar en desorden, secar hacia arriba e ir generando la forma. Ahora, si yo seco y este cabello está así de largo, ¿cuál va a ser el principal problema? Que va a tender a caer y no va a generarse volumen. Por lo tanto, antes de secar, aprovechando que esté el cabello húmedo, yo lo que voy a hacer es generar textura, la cual genere también un soporte. ¿Para qué? Para que este cabello, al secarlo, se sostenga y adquiera volumen sin necesariamente aplicar tanto producto de peinado. ¿Bien? Para mostrarles cómo vamos a hacer eso, vamos a poner el maniquí de lado. ¿Bien? ¿Se aprecia ahí? Espero que sí. Voy a bajarlo un poquito para que ustedes puedan apreciar esta zona que vamos a trabajar. ¿Bien? Vamos a humedecer levemente con Prep and Prime. Me encanta el Prep and Prime porque aparte de quedar el cabello perfecto para poder moverlo, direccionarlo o marcar una sección y ahí se queda ordenado, tiene un aroma a menta que es bastante agradable, bastante. Y lo primero que vamos a hacer es peinar hacia un lado. Y aquí nos podemos dar cuenta de lo siguiente. La cabeza obviamente no es plana, no es recta, es curva. Y lo que queremos es que esta zona de la cabeza empiece a generarse más volumen y se proyecte. Por lo tanto, en esta parte donde hay más cabello largo es donde necesitamos generar soporte. ¿Cómo vamos a generar soporte? Con la navaja. La navaja nos va a ayudar a, por medio de la acción de corte de deslizamiento, generar pequeños cabellos que generen también un soporte. Y al momento de secar va a ayudar a que el cabello se vaya más que hacia atrás, hacia arriba. ¿Bien? Para hacer que un cabello se vaya más hacia arriba, tenemos que ver primero hacia dónde se dirige, hacia dónde crece de manera natural. En el caso del maniquí, la implantación del cabello hace que el cabello se vaya más hacia adelante. Por lo tanto, como yo quiero que no se vaya hacia adelante, sino que se vaya hacia arriba, voy a texturizar en sentido contrario al crecimiento natural. Y eso lo voy a hacer, obviamente, desde la mitad hacia adelante, que es lo que quiero que se levante al momento de peinar y secar. ¿Bien? Entonces vamos a hacer una sección justo en la mitad.
Y ahora vamos a sacar secciones finas. Y aquí me voy a colocar por este lado para que ustedes puedan observar de mejor manera. Vamos a tomarlo así, para que ustedes puedan observar bien. Esta sección yo voy a trabajar pequeños cortes que vayan hacia atrás en la zona de soporte. Aquí lo importante es lo siguiente. Definir cuál es la zona de soporte. Cuando yo trabajo texturización en un cabello, tenemos que definir 3 zonas que son súper importantes. La primera es la zona de colapso, que son los primeros 3 centímetros. Yo, si corto más corto de esa zona, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que el cabello pierda todo su peso. Por lo tanto, ya no va a hacerme caso, no va a seguir la dirección que le doy. La zona de reducción de largo es de los 10 centímetros hacia la punta. Si corto las puntas, el peso igual va a hacer que el cabello caiga. ¿Dónde tengo que trabajar esta textura? En la zona de soporte. La zona de soporte, como su nombre lo dice, es aquella donde hay cabellos que soportan o generan el movimiento. Y es entre el 4º y 7º centímetro del cabello. En esa zona es donde yo genero la textura. ¿Para qué? Para hacer que el cabello, mira, se levante y adquiera una dirección distinta. Haga esto. ¿Se fijan? Ahí es donde yo trabajo la textura, en esa zona. Si la trabajo a un largo inferior a esa zona, lo único que voy a provocar es que el cabello pierda todo su peso, no cambie de dirección y al contrario, se vuelva más rebelde e impeinable. Y eso es lo que normalmente pasa con cabellos lisos. A veces los corto más de lo necesario, pierde todo su peso y el cabello se vuelve más rebelde y se manda, por decirlo así, solo. Ya no me va a hacer caso. Si se fijan, mira, voy generando ya un volumen. Solo con generar una textura muy suave en el sentido contrario del crecimiento natural. Jorge. ¿Aló? Recuerden que si tienen alguna duda, la pueden hacer directamente por el chat. Y vamos contestando las respuestas que tengan. O sea, vamos contestando las preguntas con el trabajo. Si tienen alguna pregunta, realícenla al chat, chicos, para que vayamos contestándola enseguida. Sheila, ¿hay alguna pregunta por casualidad? ¿Alguno de los chicos necesita aclarar algo? No, vi que Camilo activó su audio. No sé si de repente quieres hacer alguna consulta por el chat. Ya la puedes escribir por aquí y yo se la traslado a Jorge. Hace rato entró una consulta que nos preguntaban si era necesario usar la técnica de mano alzada, pero ya no te la trasladé porque a medida que ibas explicando la respondiste. Así que ya no lo dije más. Mira, ahí hay varias controversias entre trabajar a mano alzada o trabajar con suplementos. En realidad, más que controversia, es simple. Es súper simple. Cuando uno trabaja a nivel profesional, tiene que trabajar lo suficientemente claro o prepararse o en cierto aspecto practicar para poder generar una línea recta de corte. La máquina por sí sola ya genera líneas rectas. Por lo tanto, el trabajar con máquinas debiese ser algo que la mayoría de nosotros los barberos o los peluqueros que nos dedicamos a la peluquería masculina ya lo damos por sentado. Ahora, el suplemento está hecho muchas veces para cuando no tenemos la cuchilla del largo que necesitamos, o también para las personas que no manejan una técnica profesional de corte, pueden realizar un corte de una medida sin pasarse, como una guía. De hecho, así es como normalmente también se piden esos suplementos, como guías. Ahora, hay algunas técnicas de corte, sobre todo trabajos de corte más urbanos, donde yo necesito muchas guías porque se juega mucho con las sombras, con la iluminación,
con los fades, con las gradaciones. Pero recuerden ustedes que esas técnicas muchas veces son más artísticas. Por ende, al igual que el color, cuando son colores de fantasía, las técnicas artísticas tienden a tener menos durabilidad en el tiempo. Por lo Jorge, tanto, ya, perdón, te sí, corté. Sino que entró la consulta de Camilo que nos decía si estabas manteniendo el largo del cabello. actualmente estamos manteniendo el largo, no estamos cambiándolo todavía. Solamente estamos generando soporte antes de realizar el corte. Bien, si se fijan, el largo todavía no lo hemos trabajado, pero fíjate lo que va pasando, cómo va reaccionando. Y esto es lo interesante, esto es lo que a mí me gustaría que pudieran observar antes de generar el corte, porque básicamente lo que vamos a hacer después con máquinas es cortar recto, y eso es todo. Ese es el corte de la colección Iconic, un corte muy, muy clásico, muy tradicional. Pero a mí me gustaría mostrarles antes qué es lo que pasa. Y fíjense el volumen que adquiere el cabello solo con generar textura. Mira cómo cambia. Mira el soporte. El cabello todavía está un poco húmedo, todavía no está seco, pero ya básicamente adopta una forma que es la forma que yo le estoy dando al momento de secarse. ¿Fijan? Ahora, lo otro que también busco es que este cabello no se vaya ni hacia un lado ni hacia el otro, porque es largo. Ya generó volumen, pero ahora quiero que se genere o se vaya hacia arriba, quede recto. Por lo tanto, si en esta zona del cabello veo que se va hacia el centro, yo texturizo para que se vaya hacia afuera. Si en esta zona veo que se va hacia afuera el cabello, yo texturizo para que se vaya hacia adentro. O sea, yo con la navaja le doy la dirección que necesito. En este caso, vamos a peinar hacia atrás. Vamos a separar por la mitad del cabello. Y lo que quiero es que este lado se vaya un poquito más hacia adentro. ¿Por qué? Porque la dirección, el crecimiento del cabello lo hace que se vaya hacia afuera. ¿Qué voy a hacer yo? Lo mismo que hicimos hace unos minutos atrás. Para hacer que se vaya hacia arriba, lo vamos a hacer para que se vaya hacia el centro. Generar una textura. ¿Dónde vamos a generar esta textura? Precisamente donde notamos que el cabello tiende a tornarse más rebelde. Donde vemos que hay un remolino, donde podemos ver que el cabello se va hacia abajo, nosotros hacemos que se vaya hacia arriba nuevamente. Aquí, si se fijan, se va hacia abajo el cabello. Vamos a hacer que se vaya hacia el centro. Por lo tanto, la navaja, hacia donde se dirija el corte, va a generar la dirección. Va a ayudar a que el cabello se sostenga, se mantenga en esa dirección. En este caso, el cabello se viene hacia abajo, yo quiero que se vaya hacia arriba. Muy sutil, muy suave. Si se puede observar, ahora el cabello, si ustedes lo miran de frente, ya no cae, sino que ya se va hacia arriba. Y si lo peinamos hacia atrás, se va hacia arriba y se conserva el volumen en esta zona. Peinémoslo hacia atrás. Ustedes pueden observar cómo la textura va generando y se ve de esa forma. ¿Se fijan? Mira, todavía no hemos secado el cabello. Está húmedo, pero la textura ya genera la forma que estamos buscando. ¿Se dan cuenta? Esto es lo interesante, esto es lo que a mí me gusta mostrarles en los cursos, en la formación. ¿Ya? Porque muchas veces uno observa que peinan y peinan y peinan con productos y logran esto, pero en base a peinado y aplicación de producto. Pero se nos olvida muchas veces que el cliente en su casa no va a poder aplicarse la cantidad de producto que nosotros aplicamos, y el gran porcentaje de clientes que tenemos obviamente no tienen conocimiento de peinado masculino.
no saben muchas veces cómo hacerse un brushing, cómo estirar su cabello. Son muy pocos los que les gusta y les llama la atención el tema del peinado masculino. Por lo tanto, la mejor manera es nosotros poder ayudarlos generando una estructura de corte que básicamente haga que ellos salgan de la ducha, se sequen el cabello y el corte adopte la forma que ellos buscan de manera inmediata. ¿Se entiende? Eso va a hacer que se defina y se diferencie su corte con los otros cortes de cabello que pueden obtenerse en muchas peluquerías. Un corte profesional se caracteriza por la peinabilidad y por la durabilidad que este también. Si se fijan, ahora lo vemos de frente y el cabello ya se sostiene hacia el centro, no se va hacia los lados y mantiene un volumen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es secar, y secar el cabello hacia arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? A mano alzada, obviamente, y con el secador para que ustedes puedan observar la forma que va adoptando el corte. ¿Bien? Aquí no vamos a ocupar cepillo porque el ocupar cepillo incurre en estirar el cabello y en peinarlo, en brushing. Y la idea es que en este caso yo no haga trampa, sino que seque simplemente y veamos hacia dónde se dirige el cabello y veamos si el corte funciona. ¿Ya? Que es lo principal. Recuerden siempre, la velocidad del secador tiene que estar lenta, pero el calor tiene que estar en su máxima potencia. De esa manera vamos a ayudar a dar una forma de manera más sencilla al cabello sin quitarle la forma también natural. Y lo que vamos a hacer es secar hacia arriba en desorden. Primero lo que vamos a hacer es secar hacia adelante, la zona de atrás, y luego empezamos a secar hacia atrás en la misma dirección en la que nosotros generamos la textura. ¿Bien? Secamos hacia arriba. De nuevo. Y ahora empezamos a secar en la dirección donde generamos la textura. Bien, el cabello está secado hacia arriba. Como pueden apreciar, el cabello, fíjense, se va, ya no se va hacia los lados ni hacia el otro, sino que se va hacia arriba. En algunas partes se va hacia el centro, por lo tanto, ya no tiende a desordenarse. Si el cabello se secara hacia arriba, ya sabemos que va a quedar así. Pero ahora viene otra parte importante, que es generar esa línea recta. Normalmente con una estructura de corte lo hacemos en progresión. Vamos cortando, definimos un largo y vamos direccionando hacia ese largo para generar la forma recta. Pero en este caso lo vamos a hacer como se hace la técnica antigua del flat top,
que simplemente con un peine clipper y un corte radical de la máquina. ¿Bien? Para eso ordenamos primero el cabello, peinamos hacia arriba y vamos a ir sacando el excedente de tallo. Seguimos ocupando el cuchillo de la máquina número 1 y vamos a subir ahora la cabeza para que ustedes puedan apreciar de manera correcta el corte que vamos a realizar. ¿Se ve bien? Creo que sí. ¿Está bien? Ah, sí. Bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es generar desde dónde está, donde quiere que de ahí empezamos a eliminar exceso de largo. Va apareciendo de a poquito. Voy a ponerme de esta manera, cosa que ustedes pueden observar lo que yo voy haciendo precisamente con la máquina. No, ¿se fijan? Va apareciendo. Ahí ustedes pueden apreciar ya la diferencia entre la parte que ya va más recta, el flat top, versus el cabello largo que estaba peinado hacia arriba. ¿Se fijan? Al mirarlo desde atrás, ustedes se van a poder dar cuenta que vamos a inclinar un poquito la cabeza y se van a dar cuenta que también esta línea de corte es recta y plana. Mira, vamos a inclinar un poquito hacia adelante y ahí ustedes se dan cuenta que esto es recto. No sé los que veían historietas, pero si se acuerdan del jefe que tenía Peter Parker, él se hacía un corte muy similar y era muy plano arriba, y hace un flat top para cabello liso. En este caso lo estamos haciendo o peinamos el cabello como si fuera liso. Lo que vamos a hacer es inclinar hacia adelante un poquito la cabeza y generar un corte plano o recto. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Guiándonos obviamente con el peine clipper. De esa manera podemos sacar el excedente. Los cabellos que tienden a molestarnos un poco. Y vamos generando un corte plano, un corte recto. ¿Se aprecia? Y ahora subimos nuevamente la cabeza, volteamos, ya con menos cabello, más fácil de manejar, y estando el esquema ya listo, perfeccionamos más todavía nuestra forma, nuestro corte. Y la parte frontal, unimos largos de un costado con el otro costado. Y vamos generando una línea recta de corte.
¿Se ve mejor ahí la forma? Si se fijan, lo que hicimos fue generar un corte recto, ¿ya? El cual va a permitir que la línea superior del corte sea más larga en la parte frontal y más corta hacia atrás. En este caso, lo que voy a hacer yo ahora es secar aún más el cabello para que quede más recto todavía. La idea es que lo dejemos igual que el icono, obviamente, de la fotografía. Y para eso ya necesitamos aplicar un producto base que nos ayude a generar una recta más plana. Este cabello es un cabello ondulado y va a tender a curvarse un poco hacia atrás. Lo que necesito es que se genere básicamente un cabello liso, extra liso. ¿Bien? Y para eso vamos a aplicar un producto de base. Vamos a aplicar un poquito de, a ver, podría ser, bueno, tenemos dos opciones. En el caso de que sea un cabello muy rebelde, podemos ocupar Fiber Grooming Foam, que es un mousse de fiber que no tiene brillo, pero tiene mucha fricción, o una cream pomade como base. En este caso vamos a ocupar, yo creo, un mousse, un poquito de mousse, ¿bien? El cual va a permitir poder aplicarlo en todo el cabello o en todo el largo, muy poquita cantidad. Y lo voy a poder aplicar en el cabello. ¿Para qué? Para que se genere la forma que yo busco del corte. Y así podamos secar y dejarlo aún más recto. Ahora lo vamos a dejar lo más recto que podamos. Nos ayudamos secador para estirar el cabello. Vamos secando y dando la forma. Como producto de base, si te fijan, funciona bastante bien. Me permite que pueda peinar de manera correcta el cabello sin problema. Que el resultado sea natural. Puede ir dándole la forma que yo quiera, si se fijan. Y se adapte al estilo que usted. Una vez que lo que vamos a hacer ahora a velocidad media o baja de la máquina es pulir o perfeccionar aún más el corte. Es, por ejemplo, ver dónde no está parejo y poder generar la estructura recta.
en estas zonas, por ejemplo, que quiero que el cabello quede recto lo más posible, ver cómo con la máquina puedo generar soportes que me permitan hacer que quede recto, ¿se fijan? Y yo perfeccionando la forma de mi corte. Tal cual lo haría si el cabello fuese afro. Recuerden que estas técnicas de laptop son para cabellos muy, muy rebeldes, cabellos básicamente que al secarlos van a tener la misma forma siempre, o para cabellos afro. Entonces, si se fijan, yo mantengo la misma forma y con la máquina puedo ir cortando y dándole el nivel que yo quiera. ¿Se fijan? Ahí está bastante parejo. Ahí voy perfeccionando la forma. En la parte frontal, reviso, este largo que busco, digo, no, aquí está un poquito más largo, y voy controlando hasta que me da la forma aquí de esto. ¿Se fijan? Lo más recto posible. Vamos a subir ahora el manejo. Para que ustedes puedan ver cómo va quedando la forma. ¿Se fijan? Yo creo que en este caso lo que vamos a hacer es dejarlo más bajo de abajo, más planito todavía. Y para eso vamos a tener que poner el peine más abajo y generar una forma más plana todavía. Así. ¿Se entiende la forma que vamos realizando, muchachos? Vamos realizando la recta más abajo. Todo con máquina. Laptop. ¿Se aprecia mejor la recta ahí? ¿Qué dice el público? ¿Se aprecia? ¿Se ve parejo? Todo lo vamos realizando, si se fijan, con el peine o la cuchilla, en este caso, del número 1. Bien. ¿Cómo va hasta ahí? ¿Mejor? Y vamos a perfeccionar también este lado. Si se fijan, ahí hay un pequeño desnivel. Para que quede lo más parejo y recto posible. Ahí mejor. Claro, hasta ahí, muchachos. Ya tenemos la estructura de nuestro corte.
independientemente a donde se seque, secándose hacia arriba, nuestro cliente va a quedar obviamente con esa forma, porque es un flat top, no hay otra forma de peinado, es la forma que obviamente le dimos obviamente con el corte, pero lo que vamos a hacer ahora es generar una gradación más baja todavía. Por lo tanto, vamos a generar un skin fade. El skin fade es una gradación que va desde cero, desde nada, a más largo. ¿Bien? Y para eso vamos a trabajar ahora con la cuchilla del 4+0. Ahí se alcanza a ver. Bien. Y de esta manera vamos a ir cortando mucho más la parte de abajo. Y siempre en línea recta. Al cortar en línea recta, sí o sí lo que va a pasar es que se va a conectar con la grabación que hicimos hacia arriba. ¿Fijan? Y la línea se ve mucho más recta. ¿Bien? Si se fijan, esa línea de corte es la que se ve más recta y se ve más difuminación en la parte de abajo. Voy a separarme un poquito. Recuerden siempre, voy trabajando en bloque, la grabación es a mano alzada y la difuminación, la sombra se genera de manera natural. Para nosotros, chicos, que manejamos la metodología Men's Work, en realidad un fade a mano alzada es algo muy, muy sencillo y rápido. Es algo que es muy básico, puesto que las máquinas básicamente ya hacen todo el trabajo de generar la línea recta de corte. Nosotros simplemente le decimos a la máquina desde dónde hasta dónde hacer la línea recta y nada más. Pueden apreciar la línea de corte, es muy recta, muy pareja. Ahí pueden apreciar que la línea es rectísima, muy parejita. Y la difuminación básicamente es perfecta. Bien. Ahí está lista la estructura del corte, en este caso de la producción con un corte flat top muy tradicional, un corte muy clásico, pero la idea es darle el estilo, darle la textura, o se vea obviamente un poco más agresivo. Para eso vamos a ocupar un producto de peinado. El producto indicado ideal para este look es algo que tenga fijación, que cause separación, pero al mismo tiempo haga que no se vea tan texturizado, tan opaco. Entonces vamos a aplicar algo que tenga un brillo más natural. Vamos a aplicar Molding Clay. Molding Clay es una pasta que es levemente oleosa, un brillo satinado y tiene bastante fijación. Y este producto tiene un componente que ayuda a evitar que la humedad que hay en el ambiente destruya o baje este peinado. Bien, bueno, aplico muy poquita cantidad, lo trabajo en las manos y el producto lo aplico en todo el cabello. Fíjese el volumen, no se baja ahora con nada. Con un cepillo peinamos levemente la zona que queremos ordenar. Y ahí está
listo el look de Andy de la colección Iconic. Ahí, chicos. ¿Qué les pareció el corte? ¿Bien? ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo claro? Sheila, ¿alguna duda que haya quedado por ahí? De momento no, Jorge. Chicos, si tienen alguna consulta respecto al corte que acaba de realizar Jorge, aprovechen de una vez para poder realizarlas y poder hacérselas llegar a él. Bueno, les menciono, chicos, que la colección Iconic es una colección que está inspirada en clásicos, en íconos de todos los tiempos. Estructuras de corte que hasta el día de hoy se utilizan en distintos largos, de distintas formas, con distintos peinados, pero básicamente la estructura no cambia, es la misma. ¿Bien? El corte Iconic es un corte muy tradicional, muy clásico, y se caracteriza por tener skin fade muy bajo, y obviamente un flap top, un cabello recto cortado a máquina. Bien, la forma va a ser la que nosotros queramos darle, en este caso, de la máquina. Podría haber sido recto, podría haber sido redondo, la parte superior si el cabello hubiera sido afro, pero en este caso escogimos a Andy, que tiene un cabello ondulado, de ondulado liso, y la estructura de corte fue básicamente esa, bien, basada en líneas rectas de corte. ¿Dudas? Sí, en general los chicos nos dicen que está muy bien explicado y que el corte quedó espectacular, pero sí tenemos una consulta de Nelson. Nos dice, la estructura con navaja será solamente en la parte del medio, ¿verdad? Es solo para soporte. Sí, la navaja o la estructura con corte navaja la voy a dar si es que el cabello lo necesita. Por ejemplo, si mi cliente ya tiene su cabello liso y al secarlo normalmente se va hacia arriba, no voy a necesitar texturizar tanto. Tal vez si es que en algún caso el cabello se va hacia un lugar que no necesito o un lugar que no me sirve, en ese lugar es donde yo voy a texturizar para ayudar a que esos cabellos se ordenen. O en el caso, por ejemplo, de las personas que a veces tienen cabellos que crecen hacia abajo o hacia adelante, voy a texturizar, como en este caso, hacia atrás para que se vaya hacia arriba el cabello. Pero si su cabello de manera natural ya se va hacia arriba o es muy liso, bueno, en realidad no se necesita tanta texturización. Recuerden ustedes que el flat top o este estilo de corte está creado para cabellos afro, para cabellos que básicamente se secan, se crepan. Después, obviamente, con la máquina yo le hago la forma y le doy la forma, le doy la estructura. ¿Mm? Son cortes que son muy clásicos y son muy sencillos de realizar. Básicamente es un fade a mano alzada, que si ustedes se pudieron percatar, no demoramos nada en hacer el fade. 4 o 5 minutos aprox, no más que eso. Un fade recto, parejo, plano, muy, muy perfecto. Y lo de arriba simplemente lo acercamos bien hacia arriba y lo marcamos recto con la máquina sin hacernos mayor problema. Súper perfeccionista, yo veo un cabello al revés y digo, no. Ahí sí. ¿Se fijan? Por lo tanto, Iconic, o en este caso, Andy, nuestro ícono, lleva precisamente este estilo, que es un estilo más rocker, ¿ya? Un estilo que trasciende desde los años 50 en adelante hasta el día de hoy. Al día de hoy, dependiendo del estilo o el modelo que quiera lucir. ¿Alguna otra duda? Les muestro los productos que ocupamos también para secar y preparar el cabello mientras íbamos cortando. Ocupamos Prep and Prime, ideal para después poder secar, proteger el cabello del secador y al mismo tiempo poder definir bien las secciones que íbamos realizando, mantener controlado y ordenado el cabello, tanto húmedo para poder cortar como también para poder secar. Ocupamos un producto para la base, un producto un poco más líquido para poder secarlo después. De Fiber ocupamos la espuma.
Y para finalizar, darle ese toque, ese acabado un poquito más satinado, darle un poquito de separación al cabello, y obviamente impermeabilizarlo, evitar que la humedad haga que se destroce, obviamente, ese peinado lindo que hicimos. Aplicamos un poquito de molding clay. Y ya tiene un componente que ayuda a evitar que la humedad, obviamente, frice el cabello. Como pueden apreciar, ahí está finalizado el icono Andy de la colección Iconic. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Hasta el momento. Fíjense el soporte que tiene el volumen ahora. Aunque yo lo aplaste, el cabello se mantiene en la forma que tiene que estar. ¿Se fijan? Esa es la gracia de la texturización. Esa es la gracia de la forma que yo le doy al corte. Yo le doy la forma, yo le doy la estructura, obviamente, y la textura hace que el cabello me haga caso. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? De momento no, Jorge. ¿Te parece si comparto un ratito las fotos? Porque a medida que ha ido avanzando el curso o la explicación, se han conectado más chicos y no han visto las fotos iniciales. Súper, súper. Ok, porque como por ahí vi que estaban consultando cuál era el nombre, esta es la colección, chicos, lo que ha realizado Jorge el día de hoy. Van a ver que el corte que ha hecho Jorge y la foto es exactamente igual. Es increíble la similitud. Jorge, gracias por la explicación, como siempre. Solamente quiero decirle un par de cosas a los chicos que por ahí vi que estaban consultando en el chat. En cuanto al video de la primera colección que se presentó la semana pasada, lo voy a compartir por el mail junto con la grabación del día de hoy. Entonces les voy a estar enviando dos links, el de la semana pasada y el del día de hoy. Por ahí también leí cuándo estaremos presentando la segunda tanda de cursos para un siguiente certificado internacional. De hecho, chicos, aún no tenemos alguna fecha establecida de momento, pero siempre estamos trabajando y viendo cuándo pueden ser las próximas fechas, qué es lo que se va a presentar. Así que ahí sí les voy a pedir que estén súper atentos a las redes sociales de los respectivos países, a los All Star, que es Jorge Sagredo, Fernanda, que también la conocen, Diego de Argentina, que también ya lo conocen. Ellos también constantemente están publicando cosas, novedades de la marca. Así que por ahí también pueden estar atentos. Y ya saben que toda comunicación oficial siempre la estamos compartiendo por el correo electrónico. Así que también por ahí una chequeadita a sus mails, ¿no? Porque también se comparte información muy relevante por allí. Eso es todo, mis anuncios parroquiales, por decirlo así. No sé si Jorge quieras decir algo más. No, por mi parte, un gusto, pues, los chicos pueden transmitir conocimiento, poder entregarles un poquito más de esto que nos encanta, que son las técnicas y las colecciones que nos inspiran bastante para poder hacer cortes distintos también y atrevernos, ver que efectivamente es sencillo de realizar un corte de colección y más aún es súper lindo cuando a nuestro cliente le decimos, ¿sabes qué? El corte que te voy a hacer es de tal colección, se basa en esto, el corte de cabello y la manera de peinarlo es sencilla, voy a ayudar a que te sea más fácil peinarlo. Todas esas cosas son súper importantes y estos cortes de colección nos sirven para inspirarnos y poder generar estructuras de corte de calidad, básicamente que duren en el tiempo, que sean fáciles de peinar, como ustedes pudieron ver que básicamente lo peinamos a mano alzada, y que sean moldeables en un 100%, o sea, que pueda peinar hacia un lado, hacia adelante, hacia arriba, el cabello y se mantenga su forma y el volumen obviamente se mantenga ahí, volumen de calidad. ¿Se fijan? Eso por mi parte, chicos, un gusto como siempre y los espero el próximo martes a la misma hora para ver un corte de otra colección nuevamente, un corte distinto. Esta vez vamos a hacer un corte de cabello mucho más largo, ya no vamos a trabajar con máquinas, lo más probable es que trabajemos con tijera y más navaja, así que ahí vamos a ver un corte de una colección el próximo martes a la misma hora, los espero. Gracias, chicos, por su atención, que estén súper bien, nos vemos pronto. Gracias, chicos. Gracias, Jorge.
Excelente como siempre. A lo mejor es nada más limpiar acá y cortar un poquito y